Estamos aquí en esta tu casa de oración, Señor, en este lugar. Señor, para edificar pueblos, sino que necesitamos, Padre, que toda palabra persuasiva de la sabiduría quede anulada para que la palabra de Dios, que vive y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, penetre hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos, y discierna los pensamientos y la intención del corazón. Espíritu Santo, ayúdanos, ábrenos el entendimiento para comprender la Escritura, abre nuestro corazón para estar atento a tu palabra. Espíritu Santo, inspíranos para poder nosotros, Señor, tener conocimiento de lo que es la resurrección de Jesucristo, qué significa para nosotros la resurrección de Cristo, qué se logró con la resurrección de Cristo, qué se pudo comprobar a través de la resurrección de Cristo. Señor, danos la revelación en el nombre poderoso de Jesús y danos, Señor, la inspiración, Padre, en el nombre poderoso, y danos la iluminación, Padre, para que podamos, Señor amado, tener una clara, Señor, visión de lo que significa la resurrección de Cristo para nuestras vidas, Padre, y que podamos gozarnos y vivir esa vida que Cristo la consiguió a través de su resurrección. Espíritu Santo, ayúdanos, guíanos, dirígenos, en el nombre poderoso de Jesús. Atamos todo espíritu del versículo 15, vamos a leer del versículo 3 al 4, Gloria a Dios. Bien, vamos a dar lectura a la palabra de Dios en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Todos se sienten saludos, hermanos. A través de la resurrección de Cristo, mis amados hermanos, se ha podido comprobar que la palabra de Dios es verdad. A través de la resurrección de Cristo se ha podido comprobar que Jesús es el Hijo de Dios. Y a través de la resurrección de Cristo se ha podido comprobar que Cristo y usted y yo somos uno. Con Cristo somos uno. Estamos unidos a Cristo, bendito sea el Señor, por su resurrección. Alabado sea Dios. Pero mis amados hermanos, el tema de la resurrección a través de los tiempos ha sido motivo de polémicas. El mismo Jesús tuvo que discutir el asunto de la resurrección de los muertos con una secta, la de los saduceos, quienes sostenían que no había resurrección de muertos. La posición de estos religiosos iba hasta el punto de ridiculizar a los que creían en la resurrección de los muertos. Y una vez, cuando Jesús estaba hablando con ellos, tratando de refutar lo que Cristo enseñaba acerca de que sí había resurrección de muertos, ellos le decían: mira, Señor, hubo un caso de una mujer que se casó con un hombre y resulta que esta mujer pues enviudó de su esposo, el cual tenía 7 hermanos, y luego pues conforme la costumbre judía se casó con el que seguía en edad. Y resulta que también murió él, y así sucesivamente
7 hermanos se casaron con ella, pero no dejaron descendencia. Y decían los saduceos a Jesús, en la resurrección, ¿de quién de los 7 será esposa? Pero esto era para ridiculizar a Jesús, para hacerle caer en un error. Pero más bien Jesús le dice, erráis ignorando las Escrituras, porque en la resurrección no será así como ustedes piensan, sino que dice, seremos como los ángeles, bendito sea el Señor. Entonces allí no habrá sexo, la gente no se casará y se hará el casamiento. Entonces, imagínense, esta polémica que ya se trató desde hace mucho tiempo respecto a la resurrección. El mismo Pablo, amados hermanos, en su epístola a los Corintios, también en el capítulo 15, habla ampliamente sobre el tema de la resurrección. En ese tiempo vivían personas que vivían bajo el concepto moral de comamos y vivamos porque mañana moriremos. Esa era la idea de ellos. Y no sé si ustedes también han escuchado en estos tiempos que hay personas que dicen así, chupamos, vivamos, disfrutemos la vida porque después de esta no hay otra, dicen las personas. Pero la palabra de Dios nos dice que después de esta sí hay otra. Que estamos nosotros aquí más bien en este tiempo preparándonos para la próxima vida, bendito sea el Señor. Entonces, por esa razón, mis amados hermanos, que nosotros a través de la Escritura podemos entender que a través de la resurrección de Cristo se ha comprobado que la palabra de Dios es verdad. Por eso el apóstol Pablo decía aquí en su epístola a los Corintios, en el capítulo 15, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Dónde está escrito eso? Vayamos a Salmos 16, capítulo 16 y del 8 al 10. Por eso, como Jesús resucitó, su cuerpo no se corrompió. Amén. Entonces, pues, no permitirás que tu santo vea corrupción. Bendito sea el Señor. Entonces, aquí está hablando la palabra de Dios acerca de la resurrección de Cristo. ¿Dónde más podemos encontrar en el Antiguo Testamento que la Sagrada Escritura nos hablan de la resurrección de Cristo? Oseas 6:2. Después de 2 días, en el tercer día nos recordará y viviremos delante de él. Amén. Dice, nos dará vida después de 2 días, y al tercer día viviremos delante de él. Entonces, mis amados hermanos, a través de la resurrección de Cristo se ha comprobado la veracidad de la palabra de Dios. A través de la resurrección de Cristo se ha comprobado que Jesús es el Hijo de Dios, bendito sea el Señor. Y como hijo, Él pudo decir un día que a Él nadie le quitaba la vida, sino que Él tenía de parte de Dios la autoridad de ponerla y también volverla a tomar, bendito sea el Señor. A su nombre la gloria, bendito sea el Señor. Vamos a leer la palabra de Dios también en Efesios capítulo 2, versículos 5 al 7. El Señor decía que a Él nadie le quitaba la vida, sino que Él tenía de parte de Dios la autoridad de ponerla y volverla a tomar. Y acá en Efesios 2, del 5 al 7, nos habla la palabra de Dios lo siguiente. Efesios capítulo 2, del 5 al 7, vamos a leer. Dice, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Aleluya. Amén, hermanos. Dice, y juntamente, exactamente leamos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar a los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, mis amados hermanos, a través de la resurrección de Cristo
se ha comprobado que la palabra de Dios es verdad, porque todo lo que estaba escrito acerca de Jesús se cumplió, acerca de su muerte, de su resurrección, y también se ha comprobado de que Cristo es el Hijo de Dios, que muchos no creyeron en Él, porque como Él vivió como hombre, la palabra de Dios dice que Jesús vino a la tierra, amén, dejando su gloria, se despojó de su gloria para venir a hacerse siervo. Dice la palabra que el Espíritu Santo pues engendró en el vientre de la Virgen María, puso allí un óvulo fecundado para que Jesús estuviera aquí en la tierra como hombre, bendito sea el Señor, ya que como hombre Adán perdió la identidad de la paternidad, perdió la identidad de hijo, y eso Jesús como hombre vino a recuperarlo, bendito sea el Señor. Entonces, por eso la gente no creía, muchos de los judíos no creían que era el Hijo de Dios, pero mis amados hermanos, después de su resurrección quedó comprobado que Él era el Hijo de Dios, bendito sea el Señor. A su nombre, a su nombre. Y también a través de la resurrección de Cristo, amados hermanos, nosotros tenemos la bendición de que juntamente con Él, a pesar de haber estado muertos en delito y pecado, hemos resucitado. Y dice que Él nos ha sentado en los lugares celestiales con Él, bendito sea el Señor. De tal manera que usted y yo, mis amados hermanos, debemos estar gozosos, alegres, porque Cristo venció, porque Cristo nos dio la libertad, bendito sea el Señor. Somos libres, mi hermano, por la sangre de Jesucristo, porque Cristo, amados hermanos, al morir en el madero, mis amados, Él llevó Dios puso sobre Él nuestras iniquidades, la iniquidad de toda la humanidad la puso sobre Jesús, mis amados hermanos, y nosotros quedamos libres, mis amados hermanos. Aunque, por ejemplo, miren, en el ámbito secular, en el mundo, no se puede hacer esto de que supongamos que alguien cometa una infracción, un hombre comete una infracción, la madre no puede tomar su lugar para pagar la culpa del hijo, tiene que el hijo pagar esa culpa por el delito cometido. Pero en cambio acá, amados hermanos, Jesús pagó todas nuestras culpas, aún la iniquidad que heredamos de nuestro primer padre Adán, amados hermanos, esa pues Jesús la tomó sobre el Padre, se la puso sobre Él, de tal manera que a nosotros nos dejó libre, completamente libre de toda maldición, aún de la ley que pues había sido dada a los judíos. Ellos también quedaron libres de todo aquello porque Jesús la cumplió. Entonces a toda la humanidad Dios le ha dado la libertad de todas sus iniquidades, de todas sus pecados, de todas sus transgresiones, de todas sus rebeliones, de tal manera que a través de la resurrección de Cristo nosotros podemos, amados hermanos, disfrutar de esta grande bendición que para muchos pues no era algo veraz, para muchos como los saduceos, a ellos no le cabía la idea de que alguien podía resucitar, pero Cristo, dice, fue la primicia de la resurrección. Entonces Cristo nos ha dado la esperanza de que cualquiera que esté en Cristo y parta de este mundo, amados hermanos, no morirá, sino que dice que dormirá. Y un día, en un momento, dice la palabra de Dios, al sonar la trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos en Cristo se resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos levantados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. Y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, mis amados, tenemos esperanza de vida eterna, tenemos esperanza
de que nuestros seres queridos que un día partieron de esta tierra en Cristo, pues un día ellos serán los primeros en resucitar, bendito sea el Señor. A su nombre. No así, amados hermanos, los que partieron sin Cristo. Dice, bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tendrá potestad sobre ellos. Los otros van a resucitar, como dice la Sagrada Escritura en Daniel, capítulo 12, versículo 2, dice que habrán dos resurrecciones. Vamos a leer. Daniel 12:2. Dice que habrá dos resurrecciones. Veamos el versículo 2 de Daniel 12. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, ¿cuáles son los que van a ser resucitados para vida eterna? Son los entendidos, dice el versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como a las estrellas a perpetua eternidad. Entonces vale la pena, mis amados hermanos, servirle a Dios, mantenernos firmes en obediencia a su palabra, porque hay esperanza a través de la resurrección de Cristo, de que un día, mis amados hermanos, estaremos con Cristo para siempre, eternamente. Y no solo eso, mis amados hermanos, dice que reinaremos con Cristo 1000 años aquí en la tierra, mis amados hermanos. Amén. Y entonces, ¿quiénes son los que van a participar de ese reino? Todos los que hemos creído, todos los que hemos sido fieles, todos los que nos hemos mantenido hasta el fin, como dice la palabra de Dios, que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Entonces, la resurrección de Cristo nos da ese impulso, ese ánimo para seguir adelante, hermanos, porque no en vano estamos siguiendo a Cristo. Tenemos esperanza de vida eterna para la gloria y honra de Dios. Por eso Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Que el Señor continúe bendiciendo a nuestros hermanos. Amén. Gracias, Padre. Démosle gracias, Señor, por su palabra. Espíritu Santo, te agradecemos por esta palabra. Que esta palabra, Señor, nos dé un impulso, un ánimo para seguir adelante, sirviendo a un Dios vivo, porque estamos juntos a Él, porque la palabra de Dios es verdad, porque Jesús es el Hijo de Dios y con Él estamos, Señor, allí, Señor, sentados en lugares celestiales para eterno, porque para usted, mi Dios amado, lo que no es, ya es. Gracias, Señor, porque usted nos escogió desde antes de la fundación del mundo y ya estamos con Cristo sentados. Padre Santo, en lugares celestiales. Gracias en el nombre poderoso de Jesús por la resurrección de Cristo. Amén, amén. Que el Señor continúe.